El objetivo del estudio de este tema número 5 de límites y continuidad es precisamente este último punto, conocer si una función es continua o no, porque es importante a la hora de conocer perfectamente la función y poder dibujarla. Como os digo más adelante, en la práctica saber una función es continua si la puedo dibujar sin levantar el bolígrafo del papel. Lo que pasa es que lo tenemos que explicar formalmente, qué es lo que gráficamente tenemos claro lo que significa, cómo se explica formalmente. Bueno, pues para eso vamos a estudiar el concepto de continuidad de una función. Y cuando se estudia una función, se estudia cómo varía la y, es decir, f de x, según varía la x. Bueno, pues por eso se llama la x variable independiente, a la que independientemente le doy el valor que quiera, pero la y ya está en función de ese valor de la x según la expresión que tenga. Bueno, pues para empezar a estudiar la continuidad de una función, vamos a aprender a saber si una función es continua en un punto y luego ya ampliaremos a la función, a todo el dominio entero de la función, es decir, a todos los x. Bueno, pues en este punto 7.1 vamos a estudiar la continuidad de una función en un punto. Una función f de x es continua en un punto, x sub 0 si se cumple. Primero, que existe la función en ese punto. Segundo, que existe el límite de la función en ese punto. Y tercero, si esos dos valores coinciden. En las funciones más normales del mundo, todo esto va a ocurrir. Por supuesto, el valor de la función va a ser el mismo al que tienden los límites cuando nos acercamos por la izquierda y por la derecha. El problema está en las funciones que tienen rarezas. Bueno, esta definición que hemos dado matemáticamente se escribe de esta manera. F de x y se lee como yo lo voy a leer. F de x es continua en x igual a x sub 0 si y solo si, es decir, si se cumplen las tres, que existe el valor de la función en x sub 0, f de x sub 0, que existe el límite de la función cuando la x se acerca a ese x sub 0 y que el valor de la función y el límite coinciden. Si una función no es continua en un punto, se dice que la función presenta una discontinuidad en ese punto. Y eso nos va a ocurrir muchas veces y vamos a aprender a identificarlo y a calcularlo. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Estudiar la continuidad de f de x igual a x más 5 partido por x menos 1 en los dos puntos, x igual a 0 y en x igual a 1. Pues en el apartado A vamos a estudiar la continuidad en x igual a 0. Aplicando la definición de si una función es continua, lo primero tiene que existir el valor de la función en el punto. Pues calculamos f de 0, sustituimos donde pone x 0 y obtenemos que la y vale menos 5. Luego, efectivamente, la función en ese punto 0 existe y vale menos 5. En segundo lugar, tenemos que calcular los límites, el límite de la función cuando se acerca a 0. Y hemos dicho que si no obtenemos infinitos, es suficiente con sustituir el valor del límite, el valor al que tiende la x. Pues sustituimos en x más 5 partido x menos 1 y efectivamente nos da menos 5. Y tercera condición que se tiene que cumplir. Hemos visto que existe el valor de la función en el punto y existe el límite. Y ahora vemos que coinciden. Efectivamente, menos 5 es igual a menos 5. Luego podemos concluir que esta función es continua en x igual a 0. Vamos a ver ahora qué pasa en x igual a 1. Pues primero calculamos el valor de la función en el punto y resulta que encontramos un infinito. Pues ya podemos concluir que ese infinito no se alcanza nunca, luego la función no existe para x igual a 1. F de 1 no existe. Y ya no seguimos. Si no existe f de 1, f de x no es continua en x igual a 1. Comprobamos ahora que gráficamente es cierto lo que hemos visto. Entonces, esa función es una hipérbola, que es la representación de las fracciones algebraicas, y vemos que cuando x se acerca a 0, la función baja, viene por la izquierda de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, y cuando llega a 0, la y vale menos 5. Pues efectivamente ahí no le pasa nada a la función, pasa por el punto 0, menos 5 y sin dar saltos ni cosas raras. En cambio, cuando la x se acerca
a 1, vemos una asíntota vertical y dos ramas. Una que por la izquierda la y se va a menos infinito y otra que por la derecha la y se va a más infinito. Bueno, leemos los comentarios que he puesto aquí. Como en el punto primero, como se puede observar, x igual a 0 es un punto muy normal de la función, porque ni en sus alrededores pasa nada extraño. En cambio, cuando f de x nunca alcanza ningún valor, no sé lo que he puesto, cuando f de x se acerca a menos 1, nunca alcanzamos ningún valor. Y ahí f de x es discontinua. Y vemos efectivamente que si la quisiéramos dibujar tenemos que levantar el lápiz del papel, hacer una rama y luego la otra. Bueno, vamos a continuar un poquito con una clasificación de tipos de discontinuidad, que es un poco de repaso. Cuando una función no es continua, en un punto puede ser de tres formas diferentes. La primera es la discontinuidad evitable, veis ahí un dibujo, y es cuando se da la segunda condición, pero no alguna de las otras dos. Es decir, el límite de la función cuando x se acerca a x sub 0 existe. Vemos aquí que por la izquierda, y por la derecha nos acercamos al mismo punto, pero nos falla que el valor de la función en el punto es otro, ahí hay un salto. O bien en esta segunda existe el límite, pero la función no está definida en ese valor. Luego en este caso existe el límite, pero no existe el valor de la función. En el primero existe el límite, pero no coincide con el valor de la función. Este tipo de discontinuidad se llama evitable porque bastaría redefinir el valor de f de x sub 0 para que f de x fuera continua. Luego, el siguiente tipo es la discontinuidad de salto finito. Esta discontinuidad ocurre cuando no se cumple la segunda condición porque, aunque existen los límites laterales y son finitos, no coinciden. Cuando venimos por la izquierda vemos que es una recta que sube, cuando venimos por la derecha vemos que es una parábola invertida. Y resulta que hay un salto ahí, pero es finito, es un salto de 2 unidades. En este caso es típico de las funciones definidas a trozos. Y después la discontinuidad de salto infinito, que esta es la que ya no tiene remedio. No se cumple la segunda condición porque uno o los dos límites laterales son infinitos. El primer ejemplo es una hipérbola con un salto infinito porque la rama de la izquierda crece indefinidamente al acercarse a 1 hasta menos infinito, la de la derecha crece indefinidamente hasta más infinito cuando nos acercamos a 1 por la derecha. En cambio, el ejemplo que os he puesto a la derecha también es una discontinuidad de salto infinito. Lo que pasa que, diferente a la primera una rama va para un lado y otra para otro. Aquí las dos ramas van para lo mismo, pero no se juntan nunca. Luego nunca vamos a encontrar ese punto de unión para poder dibujar de un solo trazo. Entonces, en el segundo caso, cuando la x se acerca por la izquierda a x sub 0, la función va a más infinito, y cuando se acerca por la derecha también, pero nunca alcanzan ese valor de x0. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí para que no sea demasiado largo y dejamos un vídeo más para el siguiente día.